El santo grial de la alimentación. Obsesión de miles de investigadores a lo largo de la historia, y mina de oro para varios encantadores de serpientes, vendedores de humo y estafadores que buscan dinero vendiendo suplementos que no funcionan, productos para procesar alimentos que dañan las propiedades de los alimentos, y planes alimenticios sin fundamentos científicos que pueden incluso poner en riesgo la salud de las personas. Cientos de ustedes solicitaron que creáramos un documental hablando sobre la dieta perfecta, y nosotros los escuchamos. En este documental pretendemos abordar de forma profesional y objetiva lo que podría considerarse como el pilar más importante y de gran impacto, tanto para la salud de una persona, como para la salud pública, la dieta perfecta. Siendo así, para definir una dieta perfecta, tenemos primero que preguntarnos qué podríamos esperar de ella, sus beneficios para nuestra salud y el impacto que podría tener sobre nuestras vidas. Consideramos que una dieta perfecta debe cumplir dos características específicas: contribuir a que una persona tenga una vida más larga, y que además conserve un estado de salud óptimo durante la mayoría de su vida. A lo largo de los años, se han creado cientos de dietas, unas más efectivas que otras, y unas más saludables que otras. Entre ellas, encontramos la dieta keto, DASH, mediterránea, paleo, vegana, vegetariana, baja en carbohidratos, dieta Duncan, dieta ultra baja en grasas, dieta Atkins, y dieta HCG, entre muchas otras. Hemos estudiado decenas de dietas y analizado sus pros y contras. En nuestro documental hablamos sobre las dietas más conocidas, y hacemos mención de lo que consideramos una dieta perfecta según Tubi Digital, detallando sus características más importantes y hablando sobre sus beneficios. Quédate hasta el final para descubrir todo al respecto. ¿Habías escuchado hablar sobre las zonas azules? En el 2003, el investigador y explorador de National Geographic, Dan Buettner, publicó sus hallazgos donde encontró que algunas comunidades tienen particularmente una vida más larga y saludable que el promedio mundial. En su reporte, define algunas de las prácticas alimentarias de las personas que habitan las famosas zonas azules, término que utilizó para definir estas zonas geográficas. Las zonas azules más conocidas son Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, Loma Linda en California, Nicoya en Costa Rica y la isla de Icaria en Grecia. Buettner identificó algunos patrones que comparten estos lugares. Su alimentación se basa en 3 principios. Comen con moderación, existe una gran variedad en su alimentación y la calidad de sus alimentos es muy buena. Pero además, los habitantes de las zonas azules no solo tienen una dieta equilibrada, sino que llevan también un estilo de vida activo y socialmente conectado. Uno de los principales factores contribuyentes al desarrollo de obesidad es el exceso de alimentación. La desbordante cantidad de comida que ingerimos hace que sea imposible mantener un peso adecuado, incluso aún si comemos de forma saludable. No importa si comemos la dieta más saludable del mundo, si ingerimos más calorías de las que quemamos, inevitablemente aumentaremos de peso. Por esto es tan importante el primer factor de la alimentación de las zonas azules, la moderación. En las zonas azules no se come en exceso y se evitan los alimentos procesados y refinados. En su lugar, se ingieren alimentos frescos, naturales, y en porciones correspondientes a su peso corporal y cantidad de actividad física. Además, controlan muy bien el tamaño de cada comida, no comen platos excesivos. Cuando definen sentarse a comer, se aseguran de que la porción de su plato sea apropiada. El segundo factor determinante de las comidas en zonas azules es la variedad, esencial para una dieta equilibrada y completa. Entre verduras, frutas, legumbres, granos enteros, pescado y carne magra, estas personas logran encontrar todos los macro y micronutrientes que necesitan. Como si fuera poco, cuidan también las bebidas que ingieren, reemplazan los jugos y las gaseosas, las bebidas azucaradas y las botellas de alcohol con agua y té. La última característica que define las dietas en las zonas azules es la calidad. El origen de los alimentos, nivel de procesamiento y técnicas de preparación son esenciales para determinar la calidad de un alimento. En estas zonas geográficas, la comida es natural y orgánica y en muchos casos cultivada localmente. Además, la preparación de los alimentos es sencilla, no se añaden demasiados condimentos, ni se cocinan en exceso. Si bien hasta ahora hemos descrito la forma en la que comen estas comunidades, cada comunidad es diferente,
por ende el contenido de sus dietas también lo es. Nuestro objetivo con este documental es ser muy específicos en cuanto a qué tipo de comida comer, la cantidad correcta a ser ingerida, qué tipo de comida evitar, y otros comportamientos que deben acompañar a la dieta, para que pueda efectivamente contribuir hacia una vida más larga y saludable. Antes de enlistar las características de lo que consideramos una dieta perfecta, revisaremos varias dietas famosas que cumplen con características de las dietas encontradas en estas zonas. La dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables para el corazón, es deliciosa y nutritiva por igual. Se asocia a múltiples beneficios y puede verse involucrada en la optimización de la función cerebral, promover la salud del corazón y regular los niveles de azúcar en la sangre. Algunos estudios han demostrado que la dieta mediterránea puede promover la pérdida de peso, ayudar a prevenir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2 y muerte prematura, por lo que suele recomendarse en personas con enfermedades crónicas que no presenten alergias a sus ingredientes. La dieta mediterránea se basa en alimentos tradicionales de los países que bordean el mar Mediterráneo, incluidos Francia, España, Grecia e Italia. No existe una recomendación estricta de cómo llevar la dieta mediterránea, no obstante, como con cualquier dieta, debes considerar la porción de cada comida, la frescura del alimento y la variedad de ingredientes. Esta dieta se basa principalmente en verduras, frutas, nueces, semillas, legumbres, papas, cereales integrales, hierbas, especias, pescado, marisco y aceite de oliva extra virgen. De vez en cuando se incluyen aves como el pollo, huevo, queso y yogur. Se prohíbe en esta dieta el consumo de carne roja, bebidas azucaradas, azúcares añadidos, carne procesada, aceites refinados y otros alimentos altamente procesados. Un ejemplo de dieta mediterránea puede ser al desayuno, un omelette de huevos con champiñones, tomates y cebollas. En el almuerzo, una ensalada de quinoa con garbanzos. Y de cena, salmón a la parrilla con arroz integral y verduras. Si quieres un documental completo sobre la dieta mediterránea, haznoslo saber en la sección de comentarios. Otra de las dietas saludables más adoptadas del mundo es la dieta DASH. El acrónimo DASH traduce a enfoques dietéticos para detener la hipertensión. Como lo indica su nombre, es una dieta recomendada para las personas que desean prevenir o tratar la hipertensión, también conocida como presión arterial alta, y reducir el riesgo de otras enfermedades crónicas. Fue creada después de que algunos investigadores notaran que la presión arterial alta se presenta mucho menos en personas veganas y vegetarianas. Al igual que la dieta mediterránea, es rica en frutas y verduras. No obstante, su fuente principal de proteína animal es el pollo, no el pescado y los animales de mar. El pescado también está presente en esta dieta. La dieta DASH es baja en carnes rojas, sal, azúcares añadidos y grasas vegetales. Recomienda no más de una cucharadita de sodio por día, lo cual está en línea con la mayoría de las pautas nacionales. En otras palabras, recomienda no añadir sal a las comidas. Un ejemplo de dieta DASH puede ser al desayuno, una taza de avena con una taza de leche descremada, media taza de arándanos y media taza de agua con limón. Una merienda de una manzana mediana y una taza de yogur bajo en grasa. Para el almuerzo, sándwich de atún y mostaza elaborado con 2 rebanadas de pan integral. Y para la cena, 1 o 2 pechugas de pollo cocidas en una cucharadita de aceite de coco con media taza de brócoli y zanahorias. Puede servirse con una taza de arroz integral. Si quieres un documental completo sobre la dieta DASH, ya sabes qué hacer. La próxima dieta que vamos a mencionar antes de hablar sobre nuestra dieta perfecta es la dieta vegetariana. Como bien sabes, la dieta vegetariana consiste en abstenerse de comer carne, pescado, aves y cualquier otro tipo de animal. Los estudios demuestran que los vegetarianos tienen una dieta de mejor calidad y una mayor ingesta de nutrientes importantes como fibra, vitamina C, vitamina E y magnesio. Uno de los principales beneficios de una dieta vegetariana bien llevada es la pérdida de peso. Una revisión de 12 estudios señaló que los vegetarianos experimentaron en promedio 2 kilogramos adicionales de pérdida de peso durante 18 semanas, a las personas que seguían dietas no vegetarianas. De manera similar, un estudio de 6 meses en 74 personas con diabetes tipo 2
demostró que las dietas vegetarianas son el doble de efectivas para reducir el peso corporal que las dietas bajas en calorías. Varios estudios demuestran que esta dieta puede reducir el riesgo de presentar cáncer, reducir el azúcar en la sangre y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, y además potencia la salud cardiovascular. Una dieta vegetariana definitivamente sería nuestra elección para una dieta perfecta si no fuera por lo siguiente. Al excluir el consumo de proteína animal, puede aumentar el riesgo de ciertas deficiencias nutricionales, si no se es extremadamente cuidadoso con cada comida. Uno de nuestros objetivos al definir la dieta perfecta es que además de ser saludable y prolongue la vida, sea fácil de cumplir todos los días. Por este motivo, decidimos no coronar a la dieta vegetariana como la dieta perfecta. El pescado es una buena fuente de proteínas y ácidos grasos omega 3, así como micronutrientes como zinc, selenio, hierro y vitamina B12, y la dieta vegetariana no permite incluir al pescado. Otros productos animales como los lácteos y los huevos también contienen mucho calcio, vitamina D y otras vitaminas adicionales. Al eliminar la carne u otros productos animales de tu dieta, es importante asegurarse de obtener estos nutrientes esenciales de otras fuentes. Algunos estudios muestran que los vegetarianos tienen un mayor riesgo de deficiencias de proteínas, calcio, hierro, yodo y vitamina B12. Las deficiencias nutricionales de estos micronutrientes esenciales pueden llevar a enfermedades como la anemia, contribuir a la pérdida ósea del cuerpo y aportar a enfermedades tiroideas. Cuidado, una dieta vegetariana bien llevada es casi perfecta, no estamos diciendo que sea mala. Sin embargo, sabemos que no es la más fácil de llevar de forma adecuada, y puede ser peligrosa si no se lleva adecuadamente. Por este motivo decidimos coronar como la dieta perfecta a otro candidato. La dieta que vamos a nombrar como reina de todas las dietas, santo grial de la alimentación y tesoro sanador de la humanidad. Es una dieta que incluye todos los beneficios de la dieta mediterránea, la restricción de sodio de la dieta DASH y los factores saludables de una dieta vegetariana. Esta es una dieta basada en el concepto de dieta flexitariana, una dieta casi vegetariana que permite el consumo de ciertos tipos de carnes de vez en cuando. Esta dieta hemos decidido nombrarla la dieta Tubi Digital. La dieta Tubi Digital tiene en cuenta además un factor muy importante que no se considera en otras dietas, la frecuencia en la que se come. Nuestra dieta incluye el concepto de ayuno intermitente, específicamente el ayuno 16-8, en donde ayunas durante 16 horas al día y comes únicamente en un periodo de 8 horas. Quédate conmigo, no es tan difícil como suena. El ayuno intermitente tiene múltiples beneficios adicionales a los de una dieta saludable. Permite mantener un porcentaje de grasa corporal adecuado, mejora en todos los aspectos tu metabolismo, hace que sea más eficiente quemar grasa durante el ejercicio, mejora tu concentración y enfoque en el día a día, ayuda a sentirte mejor emocionalmente, puede ayudarte a dormir mejor y a mantener tu peso ideal. Puedes encontrar nuestro video completo sobre el ayuno intermitente en la esquina superior derecha de este documental. Habrás notado que no hemos hablado hasta ahora sobre la dieta keto. Tampoco la incluimos en nuestro listado de dietas consideradas para la dieta perfecta. Existe un motivo para esto, y es porque consideramos que nuestra dieta supera en varios aspectos a la dieta keto, y además reduce varios de los riesgos que puede presentarse al hacerla. Si quieres un documental completo sobre el porqué de nuestra decisión, cuéntanos en la sección de comentarios. Seremos breves describiendo la dieta perfecta, la dieta Tubi Digital. Nuestra dieta se basa en el consumo de vegetales, granos y semillas, nueces, pollo y pescado. Nuestra dieta limita el consumo de frutas, jugos naturales, algunos tipos de queso, huevo y carnes rojas. Pero además prohíbe el consumo de sal añadida a las comidas, azúcar, endulzantes, bebidas gaseosas como la Coca-Cola, alimentos ultraprocesados como salchichas y jamones industriales, además de comida no perecedera, y mecato o golosinas. Nuestra dieta es perfecta, no la dañes con esa basura. Para cumplir con el horario de ayuno de nuestra dieta, se debe desayunar a las 8 de la mañana, almorzar a las 12 de la tarde y comer a las 4 de la tarde. A partir de las 4 de la tarde, la dieta solo permite tomar agua o té sin cafeína. Esta dieta debe acompañarse de un buen sueño reparador, yendo a dormir máximo a las 9 de la noche y despertando entre las 6 y 7 de la mañana.
permitiéndole a tu organismo descansar durante suficiente tiempo y optimizar sus funciones metabólicas durante la noche. Al despertar, ya habrás ayunado 15 de las 16 horas que debes ayunar en el día, y a las 8 estarás listo para desayunar. Tu desayuno debe ser liviano pero nutritivo. Sabemos que puede ser difícil comer vegetales al desayuno. Por este motivo puedes comer un huevo con aliños, champiñones y algún vegetal de tu preferencia, ojalá de hoja verde como la espinaca. Cocina tu huevo con una cucharadita de aceite de oliva extra virgen. A nuestra consideración es uno de los aceites más saludables del mundo. Hay quienes opinan que el huevo no es saludable y otros que recomiendan otros aceites sobre el aceite de olivas. Si quieres saber más al respecto, ya sabes qué hacer. Acompaña tu huevo con un manojo de nueces variadas y una pechuga de pollo si eres de los que come bastante. Para beber puedes tomar café, agua sola, un vaso de agua con 2 cucharadas de limón o 2 cucharadas de cualquier otra fruta cítrica de tu gusto. También puedes beber té, mate o cualquier otra bebida natural que no contenga azúcar. Para almorzar, 2 lonjas de salmón ahumado hechos en freidora de aire sin aceite o algún dispositivo similar. Una porción de quinoa o arroz integral, ensalada de vegetales con una cucharada de aceite de oliva y aguacate, y para acompañar una sopa de cualquier grano de tu preferencia, sea frijoles, lentejas o garbanzos. Para beber puedes elegir cualquiera de las bebidas que mencionamos para el desayuno. Para la comida puedes hacer una ensalada de vegetales y frutas con queso bajo en grasa. Agrégale pollo desmechado si gustas. Evita bebidas con cafeína en la comida. Existen muchas variaciones creativas que puedes utilizar para llevar a cabo esta dieta. Al llegar a 5000 comentarios publicaremos una guía gratuita de recetas basadas en la dieta Tubi Digital. Podrás encontrarla en la sección de descripción de este video una vez esté lista. Como regla general recuerda las prohibiciones que mencionamos. Estas son las que verdaderamente te ayudarán a percibir resultados rápidos y mejoría en tu salud. Recuerda además acompañar con esta dieta un sueño reparador y una hora de ejercicio al día. Podemos hacer un documental sobre la rutina de ejercicios perfecta. Si lo deseas, ya sabes qué hacer. Puedes tomar captura de pantalla a la descripción sobre la dieta Tubi Digital que ves en este momento, por si se te hace útil en un futuro. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres ayudarnos, puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este. A continuación verás 2 que son de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.